hay una piscina de candidatos y Canadá va escogiendo a las personas que tienen los puntajes más altos. Entonces, ¿Cuál uno es el tiene promedio para obtener la residencia? O sea, en términos normales, digamos. Si tú cumples todo, Claro. de buscar todas las formas, creo que eso es una de las cosas. Y que creo que algo que a mí me ayudó mucho, que si tú comparas a una persona que toma la decisión de emigrar desde Ecuador, por ejemplo, y dice, no, me voy para allá, me voy para siempre, a una persona que dice, me voy por un tiempo, ese es mi caso, me voy por un tiempo, quiero estudiar en el extranjero, quiero trabajar en el extranjero, y después decidiré a ver qué pasa. Para mí esa trae a mi abuelo para que nos acompañe. Ay, qué lindo. Esas cosas me llenan de full ilusión. Entonces, creo que a la final el hecho de estar lejos hace que valores más el tiempo de calidad que tienes con tus seres queridos. Marketiza Talks. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketiza Talks, el segundo episodio de la tercera temporada de este espacio que justamente es creado para transmitirles a ustedes conocimientos y experiencias y sobre todo sumarles a través de las historias de nuestros invitados. El día de hoy estoy muy contenta porque a los años realmente vuelvo a compartir con una excelente profesional y sobre todo una excelente persona que tuve el placer de conocer mientras estudiábamos en la universidad juntas, compartir algunas materias y pues luego también con el tiempo nos topamos en algunos proyectos. Ya fui invitada también cuando hice un live en Instagram, pero no ha tenido la oportunidad de estar acá. Así que quiero dar la bienvenida a María José Páez. Ella es ecuatoriana, emigró a Canadá en el 2019. Su experiencia profesional la adquirió trabajando para la multinacional de consultoría Pricewaterhouse en el área de recursos humanos y actualmente está trabajando para una empresa multinacional que está en la industria de bienes raíces en Vancouver. Ella es también cofundadora de Amigas en Canadá, que es una organización que se dedica a ayudar a inmigrantes justamente en la búsqueda de trabajo en Canadá. Y ya nos contará más a lo largo de este episodio. Bienvenida, Majo, a este espacio. Muchas gracias, Dice. Estoy feliz de compartir el día de hoy con todos ustedes. Gracias. Justo hoy vamos a aprender mucho de la experiencia que ha tenido Majo en esta nueva aventura, diría yo, que le empezó hace 5 años ya, sí, o más Sí, de ya cinco son 5 años. años, sí. Ya han pasado un montón de tiempo en el que ella ya está viviendo en Canadá. Y mi primera pregunta, como para empezar tu historia, Majo, es ¿por qué decidiste irte de Ecuador? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que cuando tenía 25 años tuve como una crisis existencial. Decía, tengo que hacer algo diferente, quiero hacer algo diferente y quiero estudiar en el extranjero, quiero tener la experiencia de trabajar en el extranjero también. Entonces recuerdo que en ese momento empecé a estudiar alemán porque quería irme a hacer una maestría en Alemania. Pero mientras estaba estudiando, bueno, que además que es bastante complicado el alemán, ¿no? No es cosa sencilla. Entonces, en ese momento, una de mis amigas decide migrar a Canadá definitivamente con su esposo y se van. Entonces, ellos llegan acá a Vancouver y cuando llegan empiezan a decirme, sabes que está súper chévere, te va a encantar. Creo que aquí también hay muchas oportunidades de estudio, entonces sería chévere si consideras esta opción también. Entonces, yo empiezo a ver y digo, bueno, pues sí, me parece bien y ellos están allá, entonces me pareció una gran idea, entonces ahí cambio mi plan. Entonces mi plan ya no era Alemania, ahora era Canadá. Entonces, buscando este cambio, es que decido venir a Canadá. Mi objetivo no era quedarme definitivamente, Ajá. pero me quedé definitivamente después de conocer el país y ver todo lo que ofrece, me gustó mucho. Entonces, esa fue la razón por la cual decidí salir de Ecuador. Ujú. Claro, y justamente elegiste Canadá. ¿Por qué elegiste? Nos decías que todo lo que ofrece Canadá, ¿qué es lo que podemos nosotros, como si emigramos a este país, obtener? Sí, mira, la población aquí en Canadá no es tan grande, entonces lo que busca Canadá con sus objetivos de migración es traer talento de otros países. Entonces tienen varios programas para poder aplicar a la residencia permanente
que durante muchos años muchas personas han logrado obtener la residencia permanente. Entonces, existen caminos claros en los cuales tú puedes llegar a obtener eso. Entonces, creo que esa es una de las cosas que ofrece Canadá en cuanto a tener esa claridad. Mm. Obviamente es un proceso bastante frustrante, toma muchísimo tiempo. A mí me tomó, bueno, muchísimo tiempo relativamente con que compares, ¿no? A mí me tomó 4 años Para y fue obtener una residencia, para 4 obtener la años. residencia. Ajá. Hay Bien. personas que incluso llegan desde otros países ya con la Ujú. residencia. Hay muchos programas, depende también a la provincia donde tú llegues. Yo estoy en la provincia de British Columbia, es una de las provincias más caras en cuanto a vivienda, pero hay otras provincias donde no hay tanta gente, entonces hay programas donde es más fácil obtener la residencia, por ejemplo. Generalmente las provincias que son más frías. Entonces, claro, esa es una de las cosas. Ahora hay trabajo también, es muy competitivo, pero los Sí, salarios son muy buenos también, así como los salarios son buenos, el costo de vida es elevado también. claro. Entonces, pero compensa en cuanto a, para mí es importante sentir la seguridad de salir a la calle y estar tranquila, por ejemplo. Eso es algo que me gusta mucho. No me encanta el clima, pero estoy en Vancouver Eso donde no hace dicen, que tanto que el frío. clima en Canadá es un tanto complicado por las temperaturas muy extremas, sobre todo a nivel de frío. Sí, ¿Qué tal en es? Vancouver no es tan extremo, Ya, pero obviamente sí es bastante nublado y gris durante el invierno. ya. Entonces hay mucha gente que se deprime, por ejemplo. Entonces nos Mm. toca tomar mucha vitamina D, nos toca suplementarnos y así es como se va manejando un poco. Pero eh, en realidad el clima no es extremo aquí en Vancouver. O sea, Ujú. generalmente no llegamos a menos de 10 grados. Ya. Es muy raro que pase eso. Tampoco cae mucha nieve, que es algo que me encanta a mí porque la nieve es bastante peligrosa. Me he caído varias veces, Ya. entonces, entonces es peligroso. Yo prefiero que no haya nieve en realidad. Sí, pero es Mira, muy bueno. para muchos la nieve es como, qué bonito, está nevando y como que es algo más que Sí. evoca, no sé, alegría o ilusión. Sí, Pero, para las fotos hermoso, pero ya cuando tienes que caminar, antes vivía yo en una subida, ajá, en una casa y tenía que subir, entonces era bien ajá, resbaloso, me caía, me acuerdo que alguna vez salieron volando la comida, las claro. llaves, todo, Tal vez ya en la entonces, cotidianidad ya es distinto, o sea, en el claro, y día a día además, debe ser diferente. Y algo que sí. mencionaste que me gustaría ahí que nos cuentes un poquito más a qué te refieres cuando dices que hay mucha claridad en este proceso de ir a Canadá, o sea, en lo que tú tienes que Sí. hacer para poder sacar, no sé, una residencia. Sí, por ejemplo, solo para darte un contexto general, para sacar la residencia, cada persona tiene un puntaje. Entonces, digamos, tú, Isa, tienes un puntaje, yo, María José, tengo un puntaje, y en base a qué se calcula ese puntaje, se calcula en base a tu nivel de inglés, a tu edad. Mientras más joven eres, más puntos tienes. A partir de los 30 años, me parece que ya empiezan a bajarte puntos. Mm. Entonces, mientras más joven eres, más puntos, más nivel educativo tienes, más puntos. Es decir, si tienes un bachelor's degree, si tienes una maestría, si tienes un PhD, tienes más puntos. Y luego también, si estudiaste aquí en Canadá, también tienes puntos. Si trabajaste aquí en Canadá, también tienes puntos. Entonces, también vale tu experiencia profesional en el extranjero, también te da Mm. puntos. Y así, Ya, entonces, cada persona tiene un puntaje. ok. Entonces, digamos que hay una piscina de candidatos y Ujú. Canadá va escogiendo a las personas que tienen los puntajes más altos. Mm. Entonces, uno tiene muchas formas de elevar esos puntajes, como por ejemplo elevar tu nivel de inglés. Mi nivel de Ujú. inglés cuando yo llegué no era muy elevado, entonces me tomó un tiempo mejorar el nivel del idioma, por ejemplo. Entonces hay un examen que nosotros tomamos que es el CELPIP. Con Ujú. ese examen, la primera vez que lo di no me fue tan bien, pero la segunda vez que lo di ya obtuve puntajes mucho más elevados, lo cual subió el puntaje de mi perfil. Claro. Entonces, gracias a eso, más la experiencia profesional que ya tenía de 2 años aquí, más lo que mi esposo estudió aquí también, entonces aplicamos en conjunto, ¿no? Entonces la pareja es como, yo era la aplicante principal, pero estábamos juntos en cuanto a Ujú. recibir la residencia, lo recibimos los dos. Ah, qué Entonces bueno. yo tenía claridad en cuanto a, tengo que obtener este puntaje de inglés, tengo que ganar Claro. estos años de experiencia laboral, tengo que hacer esto y
voy a llegar al puntaje que ellos solicitan. Entonces, digamos que hay 20.000 candidatos en esta piscina. Y entonces ellos dicen, todos los candidatos que tengan de 450 puntos a 600 puntos reciben la invitación a la residencia permanente. Si yo tengo 400, no entro. Entonces tengo que buscar formas de mejorar mi perfil. Y así, entonces cuando ya lo mejoré, digamos, ya tengo 450 puntos, recibí la Ujú. invitación. Entonces, Y tú a puedes través ir de viendo tu proceso en alguna plataforma, o sea, como que vas viendo qué puntaje vas teniendo según las cosas sí, que vas haciendo. puedes hacer simulaciones y ya cuando creas tu perfil en el sistema ya puedes ir viendo cuántos puntos tienes. Ujú, Y claro, si necesitas acompañamiento de una persona que te asesore en esa parte migratoria, nosotros sí lo hicimos así. ujú. Entonces, ellos nos iban diciendo, ¿sabes qué? Tienes que volver a dar el examen o sabes que tienes que hacer tal cosa y nosotros lo íbamos haciendo. Entonces, esa es la claridad que tienes porque hay diferentes vías. Esa fue una de las vías. Hay otras formas también, como por ejemplo, hay unas que se llaman nominaciones provinciales, que Ujú. cada provincia tiene diferentes programas y te dan un cierto puntaje si tú aplicas a través de ese programa, por ejemplo. Ya, Entonces hay ok. muchas formas. Yo apliqué por uno que se llama Canadian Experience Class. Entonces se requería un año de trabajo aquí en Canadá, requería el nivel de inglés, la experiencia profesional de mi país y todo eso. Entonces con eso logramos entrar a través de ese programa. Entonces esa es la claridad que uno Y a ti te piensa. tomó 4 años A mí me tomó todo cuatro este años. proceso. Ok. Sí. Y dentro Durante, de los... Ajá. Sí, Sí, dime. durante esos 4 años pasaron varias cosas. Se caía el sistema, nos Ah, estaban dando puntos adicionales que no debían darnos, entonces nos tocó bajar el perfil. Entonces sí pasamos por ciertas cosas que hicieron que el proceso se retrase, porque podríamos haberlo obtenido mucho antes. Ajá. ¿cuánto más o menos es, cuál es el promedio para obtener la residencia? O sea, en términos normales, digamos. Si tú cumples todo, digamos, tú vienes a hacer una maestría aquí, Ujú. tienes años de experiencia profesional, estás joven, de tu país, estás joven, tienes un nivel de inglés elevado, vienes a hacer la maestría, te gradúas, acumulas un año de experiencia laboral y si tienes un buen puntaje, tienes un puntaje elevado, con eso ya podrías recibir la invitación si es que estás dentro de los puntajes que el gobierno requiere. Ese sería como un escenario ideal de Claro. una persona. Ahora, en mi caso me tocaba mejorar el inglés. Ujú. Tenía que presentar más años de experiencia laboral, tenía que hacer esto, tenía que hacer varias cosas. Entonces, a la final lo logramos en 4 años con todos los Ujú. retrasos que hubo, pero me parece un buen tiempo también, ha pasado Claro. volando. Ahorita que mencionabas el inglés, yo me acuerdo que alguna vez tú me comentabas que, claro, o sea, y como les decías al inicio, no es que era tu fuerte el inglés, y aún así te fuiste a un país de habla inglesa. Y quiero mencionar esto porque es importante que cuando nosotros tenemos como que estos sueños o estas ideas o u objetivos, y a veces vienen trabas como que no, pero es que en este país hablan inglés y yo no hablo nada de inglés, por poner un ejemplo. Hay formas y obviamente si es que el objetivo está ahí y tú quieres conseguir eso, preparándote, estudiando, puedes llegar. O sea, no necesariamente tienes que cumplir con ese como requisito adicional Ujú, de tengo que tener un nivel de inglés perfecto para poder empezar con este sueño. En tu caso, tú tenías un nivel de inglés que no era, digamos, el bilingüe, así como que hablabas ya avanzado, ajá. perfectamente avanzado, No, exacto, y no. aún así empezaste el proceso, te fuiste a Canadá y debieron haber habido un montón de retos que fuiste como viendo en el camino, Majo. Más allá del idioma, que debe ser uno de ellos, ¿cuáles fueron esos retos como más fuertes, los que más te costaron, que tuviste que enfrentar empezando esta nueva experiencia? Yo creo que adaptarse a una nueva cultura, yo me sentía, por ejemplo, en los trabajos, me sentía como si fuera un bebé que está aprendiendo a caminar. Entonces al principio estaba como que gateando, digamos. Entonces Ya. era como, no sabía que estaba bien, no sabía que estaba mal en la cultura canadiense. Logré entrar a una empresa multinacional donde todos hablaban inglés. Entonces no sabía, porque si tú comparas la cantidad de trabajo que yo tenía en Ecuador, yo trabajaba demasiado. A veces Ujú. trabajaba de lunes a domingo, trabajaba 10, 12 horas, 15 horas diarias. Pero si yo vengo con esa cultura acá a querer hacer lo mismo y trabajar demasiado, yo a la final estaría dañando el ambiente y haciendo un ambiente tóxico de trabajo.
porque la gente ¿Por qué? aquí tiene sus horarios, Ajá. está bien quedarse de vez en cuando un poco más, pero si tú eres una persona que está ahí trabajando, trabajando, trabajando en exceso, como que dañas la estadística de trabajo promedio, entonces Mm. no es bien visto, por ejemplo, O sea, eso. cuidan mucho a sus trabajadores. Es como, Exactamente. Ajá. No te digo que no trabajemos horas extras, sí se trabajan horas extras cuando se necesita, pero no. Yo siento que tenía una muy mala relación con mi trabajo en Ecuador, que ya. era demasiado en exceso ya, o sea, ya rebasaba los límites. Entonces creo que fui aprendiendo más o menos a poner límites Mm, aquí también, aprendiendo de mis compañeras de mi trabajo, la cultura, que estaba bien, cómo se expresan, las formas de pedir las cosas con mucho respeto. Ellos son como que mantienen mucho sus espacios, no son como ujú. muy touchy, como que no les gusta estarse Como tocando los ni abrazando. latinos que nos gusta estar ahí en el... Ajá, o abrazándose o dándose beso. Me ha Claro, pasado varias veces que cuando regreso de vacaciones de Ecuador, le veo a mi jefa y la abrazo y le doy un beso y luego reacciono y digo, ups, se me claro, fue. no. Ajá, Ajá, exacto. entonces ese tipo de cosas, pero eso ha sido divertido también en cuanto a ir saliendo de la zona de confort, ir aprendiendo. Entonces, bueno, ya empecé gateando, luego ya podía caminar y así ya seguía avanzando, pero en sí, mi reto mayor, sí creo que fue el idioma. La verdad, no es que me apasionaba el inglés, pero a la final me obsesioné con el inglés y dije, voy a lograrlo porque tengo que lograrlo, tengo que aprender. Y escuchaba miles de podcasts, veía la tele en inglés, leía libros en inglés, así todo el tiempo. Entonces empecé a absorber como una esponja el idioma y eso me ayudó mucho. Ese Ujú. es un buen tip, justamente como involucrarte, que todos los medios que utilizas, si sean para lectura, de audio, si necesitas viendo alguna cosa, creo que es como empezar a hacerlo parte de tu día a día. Y obviamente Sí, viviendo allá y trabajando allá, o sea, creo que también cuando nosotros nos ponen en un lugar en el que no, o sea, no tienes otra opción, porque no es que, o sea, no te van a hablar en español, no lo van a hacer. ajá. Entonces, te tocas, o sea, y a veces hay cosas que hemos venido, por ejemplo, en Ecuador y en la mayoría, creo, de países en Latinoamérica, nos enseñan inglés en teoría desde el jardín, pero digo en teoría porque pasamos, no sé, 12 años y luego todavía seguimos en la universidad estudiando Ujú. inglés y no es que sales bilingüe, o sea, realmente no es algo que, porque no es nuestro día a día. O sea, no es que tú vas a la Exacto. tienda y hablas en inglés o estás con tus amigos y hablas en inglés, pero creo que el medio sí te ayuda muchísimo cuando es en tema de idiomas a que te toca. O sea, Sí, el tratar de defenderte, de pedir algo en la tienda, de comprar algo claro. en el supermercado, peor si estás en un trabajo, o sea, tienes que mandar un correo, lo tienes que ver cómo lo redactas. Sí, es Entonces, esa claro, sí te... exposición lo que te hace que absorbas el idioma. Mi primer trabajo era, Exactamente. tenía que contestar el teléfono, créeme que no entendía nada. Habían veces que me gritaban en el teléfono, pero yo creo que también era como un bloqueo que yo tenía en mi cabeza por los nervios que sentía de no entender, que a Claro, la final no lograba entender por los nervios que sentía, más que porque no entendiera, sino estaba como tan tensionada. Me acuerdo que hasta a veces me pasó que lloraba en el baño y decía, no lo voy a lograr. Y la persona que me estaba entrenando me decía, "Ya, o sea, no pasa nada. Si no lo logras, no pasa nada. Te despiden, pero vas a poder buscar otro trabajo." Y yo, Dios mío, no tengo que lograr esto. Entonces, claro. claro, estar en esa situación Y así, esos momentos de frustración que tienes sí, que manejar, sí, que totalmente. toca pasar eso y luego ya del otro lado ya tienes una persona que ya absorbió más el idioma, que ya se puede comunicar mejor y ahora ya me siento mucho más tranquila con respecto a eso, sí. Claro, qué bueno. ¿Y qué recomendaciones darías para quienes quieren ir a trabajar o estudiar en Canadá? Unas, digamos, tres recomendaciones, claro, que tú dirías, yo, eso es lo que yo recomiendo. Yo diría es mucho, tiene que ver con, mucho con la mentalidad de la persona. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ir allá porque no tengo el dinero, yo no puedo ir allá porque no tengo el idioma, yo no puedo. Entonces, empezando desde ahí, el yo no puedo, por cambiarlo a, es decir, no importa que no tenga el dinero. Por ejemplo, si yo te soy sincera, yo no tenía un centavo para venir a Canadá. Y aún así logré pasar la prueba de fondos, logré conseguir un crédito educativo, gracias a que una cooperativa en Ecuador me dio los fondos.
para yo poder venir a estudiar acá. Y claro, eso era una limitación. Sin embargo, busqué las formas para poder lograrlo. Familia me apoyó para pasar la prueba de fondos, etcétera. Y cada vez está más difícil venir, por ejemplo, a Canadá. Ahora incrementaron la prueba de fondos, ya no son $10,000, ahora son $20,000. Pusieron nuevas limitaciones con los permisos de trabajos para parejas. Antes el uno venía a estudiar y el otro podía trabajar. Ahora Ujú, tienen limitaciones con respecto a eso. ujú, O sea, van cambiando muchas cosas, sin embargo, para mí era, yo me propuse esto, tengo un plan, mi plan era de 2 años y en 2 años yo me voy. Entonces, tener eso, un plan A, B, C, Z, claro. de buscar todas las formas, creo que eso es una de las cosas y que creo que algo que a mí me ayudó mucho, que si Ujú, tú comparas a una persona que toma la decisión de emigrar desde Ecuador, por ejemplo, y ujú, dice, no, me voy para allá, me voy para siempre a una persona que dice, me voy por un tiempo, ese es mi caso, me voy por un tiempo, quiero estudiar en el extranjero, quiero trabajar en el extranjero y después decidiré a ver qué pasa. Para ujú, mí esa transición fue mucho más fácil en claro, cuanto a no me tuve que despedir para siempre de mi familia, no me tuve que despedir para siempre de mis amigos o pasar claro. todo ese duelo que muchas personas viven. Ujú. Para mí fue como llegué a este país y yo elijo, ya estando aquí, que me quiero quedar. Entonces fue mucho más fácil para mí, no fue tan doloroso en ese sentido. Entonces Claro, yo veo porque amigos, seguramente ajá, extrañas mucho a tu familia también, pero claro, tú sí, pensabas en tu caso, digamos, en tu historia, que ibas a volver, que era temporal. exactamente. Entonces eso me ayudó a mí en cierto sentido a no sufrirla tanto. Claro. Entonces, claro, y para mí sería eso, tener un plan bien establecido y empezar a tomar acción. Mientras más pronto empieces, mejor. O sea, ayer era ya bueno que empieces a buscar Claro. opciones para venir, exactamente. Entonces, para recapitular un poco las recomendaciones que nos da Majo, primero la mentalidad, una mentalidad y una actitud positiva frente a lo que tú quieres lograr. Hay obstáculos, pero nada es imposible. Y Ujú. segundo, el segundo punto que nos decía es el tema de planificación, tener un plan súper marcado con fechas establecidas y el tiempo, ¿no? Tomar acción. Si quieres hacerlos, empezar lo más pronto posible como para que puedas eh, llegar más rápido a tu sueño. De alguna manera, si lo empiezas desde ahora, porque es verdad que muchas veces cuando queremos o tenemos un plan que es como esto, que no es un tema de, incluso cuando vas a comprar un carro, digamos, Ajá. todas esas metas que tenemos, esos objetivos, tenemos que empezarlos a accionar de alguna manera y tener unos planes claros para lograrlo. Así que gracias, Majo, por esas tres recomendaciones. Estoy segura le van a servir mucho a nuestra audiencia. Dentro de las cosas que has vivido en Canadá, ya nos has contado algunas. Al inicio nos hablabas de esto que te pasaba en la nieve o también el tema del idioma en tu trabajo. Pero ¿cuál crees que ha sido la mejor experiencia que has tenido en este país, en ese país? Y con respecto a mi vida personal, porque Ujú. yo migré con mi esposo, o sea, él era Ya. mi novio, y luego nos casamos aquí, creo que una gran experiencia ha sido ir creciendo juntos e ir motivándonos a salir de nuestra zona de confort juntos. Él también vino a estudiar un poco de inglés aquí, luego estudió también en el college aquí, se graduó y todo. Logró insertarse también al mercado laboral dentro de su campo. Entonces, creo que esa experiencia que hemos pasado los dos juntos, tuvimos mucho acompañamiento también de terapia porque el proceso migratorio no es sencillo. Entonces, toda esa experiencia de lo que hemos vivido juntos y lo que hemos ido construyendo juntos ha sido chévere de ver y de ir creciendo. Entonces, creo que eso, me casé durante COVID. Y yo súper orgullosa, siempre digo, la boda más económica, porque Yo solamente vi, podían asistir 10 personas. Y yo claro, yo súper vi unas feliz. fotos por ahí bellísimas de la Majo casándose. Qué bonito. Sí, Y mira todo lo que cuentas que hay como detrás de ese logro que fue el que se casaran. Y eso sí. es curioso, porque a ver, ustedes viajaron juntos, viajaste tú primero. ¿Cómo fue ese proceso? Yo viajé primero, era mi plan de venir a estudiar acá y yo le conocí justo unos 9 meses, un año antes de venir a Canadá, entonces yo ya tenía el plan de venir. Entonces él se ofreció a acompañarme cuando yo me mudé acá y le encantó, le fascinó. Entonces
dijo, ¿sabes qué? Hagamos un plan, yo también puedo venir a estudiar. Entonces luego él vino a estudiar, luego nos casamos y ya obtuvimos la residencia permanente. O sea, ha sido todo un proceso. Claro, pero me parece que es una historia realmente que sirve como un ejemplo de que, porque no es que tenían ustedes, no sé, algo ya fijo, tú venías con un trabajo ya establecido en Canadá, o algo así como, o él también, o sea, ha sido tema de procesos y creo que, como tú dices, destacas que lo mejor de tu experiencia ahí ha sido el tema de justamente la experiencia que has vivido con tu esposo y la parte de crecer, de darse la mano, de pasar de etapa de enamorados a etapa de esposos, que debió haber sido también fuerte, igual, Sí, o de convivir, la convivencia, o sea, de estar de sí. novios acá y allá en un nuevo país estar conviviendo. Capaz sí se hacían muy bien porque tú le tenías a él, él te tenía a ti, y era como que solo se Ajá, tenían a los dos y eso también seguramente los unió muchísimo más. totalmente. Dentro de esas cosas, Majo, que tú fuiste haciendo en Canadá, que obviamente empezaste a buscar tu trabajo, tú empezaste primero, me decías, a estudiar, ¿verdad? Fuiste con un tema de estudios, que son de Ajá. inglés, estudios de inglés, ¿verdad? No, 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 no. Vine directamente a estudiar un diplomado en administración de empresas. Ya, fue ese diplomado, pero Ujú. para ese diplomado tenías que tener un nivel de inglés que lo obtuviste en Ecuador o Sí, cómo fue. a ese diplomado logré entrar con un nivel de inglés que tenía en Ecuador, que era un nivel de inglés intermedio. Ujú, Mis speaking skills no eran muy buenos porque en realidad no es que yo haya tenido mucho contacto con gente nativa o con gente que habla inglés. Entonces era algo que tenía que mejorar mucho, pero mi entendimiento del inglés era alto. Entonces las lecturas eran muy elevadas, entonces yo podía entender mucha información. Entonces me aceptaron en ese programa. Cabe buenísimo. recalcar que hay diferentes tipos de programas de estudios. Hay programas de estudios que no requieren tanto nivel de inglés y hay otros que sí requieren un nivel de inglés elevado. Por ejemplo, el que yo estoy estudiando ahorita en la Universidad de British Columbia, sí me piden un IELTS académico elevado para poder entrar, porque el nivel de información que tenemos es bastante técnico. Entonces, por ejemplo, si tú me pones el programa que yo estoy estudiando ahorita hace 5 años, no lo hubiera podido tomar porque mi nivel de inglés no me daba, simplemente no era suficiente. Pero escogí un programa en ese entonces donde no se necesitaba un nivel de inglés tan elevado. Eso también es bueno, el ir cuando queremos como ir cumpliendo nuestras cosas, colocándonos en las cosas que nos vienen bien para ese momento, porque también es Sí. el querernos exigir o el saltarnos ciertos pasos no nos Mm, ayudan como justamente a lograr o nos van a dar, en lugar de dar una satisfacción, más bien una ansiedad de por qué no puedo, me está pasando y tal vez si la experiencia o vivir ese proceso no va a ser tan lindo. Entonces es súper sí. interesante lo que nos cuentas porque es un ejemplo de mira, como tú dices, hace 5 años no lo hubieras podido tomar, pero Ajá, viviste todo un proceso y hoy estás en total capacidad y lo estás sí. haciendo y seguramente lo estás haciendo súper bien. Majo, cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu experiencia buscando y encontrando trabajo en Canadá, porque actualmente estás trabajando en una empresa de allá. Ujú. Hay algo ahí muy importante que yo quiero mencionar a la gente que quiere emigrar o que ya ha migrado, y es que a veces nosotros venimos de nuestro país con una mentalidad relacionada al trabajo, de nos ponemos en una situación en la que decimos, porque soy inmigrante, no voy a poder tener un buen trabajo, o porque soy inmigrante me va a tocar empezar desde lo más abajo, porque soy inmigrante, me va a tocar trabajos básicos o cosas así. Mm, Y es una mentalidad súper fea y que la he visto en conocidos míos, incluso cuando yo recién llegué, alguien me dijo, es que tú nunca vas a lograr tener un trabajo como el que tú tenías en Ecuador. Imagínate, esa mentalidad. Entonces yo en mi cabeza decía, ay, no, pues si yo en Ecuador tuve buena educación. Ah, algo que mm, quiero recalcar también, que la educación en Ecuador es muy buena, es muy buena. A mí mis trabajos de aquí me han preguntado, ¿dónde estudiaste? Y yo, en mi universidad de Ecuador. Es que y he conversado con gente que ha estudiado en Canadá y ha hecho su maestría en Ecuador, por ejemplo, y me dicen, es que el nivel educativo de Ecuador es elevadísimo, o sea, Wow, muy, muy bueno. Entonces uno a veces se olvida de esas cosas. claro. Entonces, es bueno siempre recalcar, la educación que yo tengo es de alto nivel. La experiencia laboral que yo tengo es de alto nivel. Yo trabajé para una multinacional de consultoría.
Ujú, Entonces yo no me puedo olvidar de todo eso que hice, no porque sea claro. inmigrante, no porque no tenga el nivel de inglés ahorita, significa que yo voy a tener un trabajo básico toda mi vida. Entonces yo tengo una frase que me encanta, que se llama Yo puedo y lo haré, obsérvame, que es para todas esas personas que tienen esa mentalidad de que no lo vas a poder lograr, no, sí puedo, lo voy a hacer, mírame cómo lo hago. Claro. Entonces, claro, a veces, como tú decías, no estamos todavía con todo el nivel de inglés que necesitamos, con toda la experiencia laboral que necesitamos, pero sí vamos a llegar ahí. Entonces, al inicio, gracias a Dios, yo tuve, no sé si decirle suerte, bendición o qué fue, pero tuve una referencia laboral para mi primer trabajo aquí en Canadá. Ok. Entonces, gracias a esa referencia laboral, pude entrar a un trabajo de oficina directamente después de una semana de haber llegado. Ah, Entonces, claro, imagínate el shock que yo tuve de tener que contestar el teléfono, hablar con los clientes. Trabajaba en un dealer de General Motors, entonces ya, yo tramitaba todos los papeles con las aseguradoras para los reclamos de los carros chocados. Entonces, claro. imagínate todo el vocabulario que había ahí, vocabulario nuevo, cosas nuevas. Entonces, contestar el teléfono, me explicaban lo que les había pasado del accidente y yo, ¿Qué ok, voy pongo? a tomar. No podía ni tomar el nombre, no podía ni tomar el nombre porque no avanzaba a deletrear bien. Incluso hasta Claro. ahora me cuesta mucho deletrear por las vocales que son diferentes. Entonces yo me acuerdo que le anotaba a mi jefe el número de teléfono y le decía, I'm sorry. Le decía, lo siento, no recuerdo, perdón, no pude tomar su nombre, pero aquí está su teléfono y esta es la marca del carro. Entonces, ¿puedes llamarle, por favor, y decirle qué necesita? Y mi jefe, no te preocupes, yo le llamo, no pasa nada. Entonces encontraba las formas, ¿no? Para poder irme comunicando. Y luego, después de ese trabajo, dije, no me gusta la industria automotriz. Eran como que muchos hombres y eran como muy rudos. Ya. Entonces, no me gustaba mucho. Entonces dije, tengo que cambiar, quiero cambiarme. Y ahí apliqué a otro trabajo que era de real estate, de bienes y Mm, raíces, para trabajar con un agente de bienes y raíces de la venta y compra, para la venta y compra de casas. Entonces ok. ahí es que empiezo a entrar un poquito al mundo de bienes y raíces y sabes que me doy cuenta que es tan diferente a Ecuador porque, claro, las regulaciones que existen acá son muchísimas. Mucha normativa, muchas regulaciones, mucha protección al público, muchos formularios, hay muchos sistemas, todo está muy sistematizado, existen portales de búsqueda de casas donde está, es otro nivel, o sea, el nivel de regulaciones. Y ahorita que estoy estudiando algo relacionado a eso, les llamo la Biblia, que es como un libro así de este tamaño, de este ancho, Ya. donde están todas las regulaciones y protección para protección al Al cliente. consumidor. Entonces, Ajá. es un mundo fascinante, me encantó. Y luego después de ese trabajo, ese fue como mi trabajo de transición, porque ella hablaba español e inglés, entonces era Ya. como un Spanglish ahí. Entonces yo poquito a poquito fui ganando más vocabulario, fui así. Y luego entonces conseguí mi trabajo a través de LinkedIn, que es una forma de buscar trabajo de forma pasiva. Lo conseguí optimizando mi perfil, añadí muchas palabras claves relacionadas a lo que estaba haciendo y una reclutadora de la empresa donde trabajo actualmente le llamó mucha la atención de mi perfil y me invitó a participar en el proceso. Entonces, así es como conseguí el tercer trabajo. Y entonces, recapitulando, el primer trabajo fue a través de una referencia, el segundo trabajo fue a través de una aplicación en la página del portal de empleo y el tercero fue a través de LinkedIn. Entonces, así es como más o menos me ha ido en la búsqueda de trabajo. Considero que me ha ido muy bien. Pude Bien. insertarme rápidamente en el mercado laboral. Sí fue una transición. Y claro, en el tercer trabajo yo súper, hiper nerviosa por el tema del inglés, por el tema de Claro. las transacciones son grandes, entonces no puedo cometer errores. Entonces, actualmente me ayudo mucho en las plataformas como Grammarly, por ejemplo, que me protegen. Siempre le corro el Grammarly para que cosas no se me escapen y cosas así. O sea, siempre hay formas como de protegerte en Las cuanto, no nuevas importa herramientas. que, claro, no importa que no seas nativo. Muchas veces mi gerente me ha dicho, tu inglés es bueno, es muy bueno. De hecho, es más bueno que gente nativa, me dice así, porque a veces los propios nativos cometemos errores porque no le ponemos tanta atención a la gramática. Y es verdad.
Como Claro, yo sí le pongo tanta atención a los detalles de gramática y leo 3 veces antes de mandar algo, lo que sea, me dice, tu inglés es mucho mejor que a veces mucha gente. Y yo en serio, me dice, sí, tranquila, o sea, como relájate en ese sentido. Entonces, qué bueno. sí. Eso es algo súper importante que cuando estamos como en esta búsqueda y en todos los trabajos, sean en el país en el que estás, si vas a un nuevo país, tener buenos líderes, personas que de alguna manera nos guíen y den apoyo y confianza en que estamos haciendo las cosas bien. Creo que has tenido suerte en eso porque justo me decías también que tus otros jefes, igual el del auto, que él mismo decía, bueno, yo llamo, lo que sea, eh, Ajá. es una ayuda y de alguna manera te impulsan a que tú digas, ok, confío y me adapto y voy a seguir creciendo, pero tienes como un respaldo y sentirte respaldado también por esos buenos líderes. Creo que son los líderes o los jefes que más recordamos, de alguna manera, Sí. que nos ayudan y decimos, ah, yo me acuerdo porque esta persona era muy generosa en la forma de enseñarme y también uno de los que yo más recuerdo fue justamente un jefe que yo tenía que era muy generoso, o sea, muy de empoderarme en hacer las cosas porque me daba la seguridad de que las estaba haciendo bien y que era muy generoso en el conocimiento de que él tenía. No de no te voy a Ujú. enseñar esto que está acá, porque, o sea, como a veces tal vez si nos topamos con personas en el ámbito laboral que tienen miedo de que tú les puedas quitar el trabajo que ellos están haciendo o que se puedan sentir Ajá. como que tú vas a ocupar o hacer todo y vas a ser más importante. Entonces creo que esas son ideas erróneas que de alguna manera si tenemos la suerte de toparnos con gente que nos enseña bien, que nos da la apertura, es súper interesante y creo que a Majo le ha ido súper bien también en Sí. Canadá por eso. Y me saltaban aquí algunas cositas de la historia que nos contabas a nivel del trabajo. Cuando tú llegaste a estudiar el diplomado y empezaste ya a trabajar. ¿En Canadá Ujú. se puede hacer, o sea, con la visa de estudiante se puede trabajar también o cuál es el proceso o cómo funciona? Sí. Sí, así es. Cuando estás estudiando, puedes trabajar a medio tiempo. Entonces, puedes conseguir cualquier trabajo que se acomode con tus horarios y tienes ese chance. Y luego cuando ya te gradúas, obviamente, dependiendo del tipo de estudios que hayas escogido, te dan más o menos permiso de trabajo y luego ya puedes trabajar a tiempo completo. Entonces, sí, sí puedes hacer las dos cosas. Hubo un tiempo que ciertos estudiantes tuvieron el chance de trabajar a tiempo completo apenas llegaron, mientras eran estudiantes, pero eso ¿No? es algo que no dura para siempre. Entonces, depende de cada caso. Y Ujú. cuando nos hablabas de LinkedIn, que fue la forma en la que encontraste el trabajo en el que estás actualmente, es una gran plataforma que nosotros le podemos sacar mucho provecho. Y justamente quiero atarlo a este proyecto que tú tienes, que es Ujú. justamente, yo te presentaba al inicio del programa que eres cofundadora de Amigas en Canadá. Quiero que nos cuentes un poquito más de cómo nace esta idea, de cuál es el propósito ¿y cuáles han sido las experiencias? Porque esta es tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en Canadá, pero seguro a través de amigas en Canadá has conocido las experiencias de otras mujeres que han migrado también a este país. Sí. Bueno, Amigas en Canadá nace también de mi historia personal buscando un propósito aquí en Canadá. Yo sentía que algo más tenía que hacer, no podía estar quieta. Entonces empiezo a buscar qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y me doy cuenta de que una de las razones principales por lo que mucha gente no logra insertarse al mercado laboral es porque no tienen conexiones. Mm. Entonces, yo decía, ¿cómo se puede hacer como una red de contactos, algo donde puedan conectar y donde puedan abrir más oportunidades? Entonces, conocí a través de LinkedIn a mi socia, Carolina. Ya. Carolina, ella trabaja en una organización non-profit que brinda apoyos a inmigrantes que están en situaciones vulnerables. Entonces, hacemos un clic y le invito a ella a formar parte porque inicié un grupo en LinkedIn, un grupo de mujeres en LinkedIn. Ok. Entonces, ella se une al proyecto y ahí formamos 3 ejes de trabajo principales, que son el desarrollo profesional, que tiene que ver con la búsqueda de trabajo, derechos laborales, que promovemos mucho también por el conocimiento que ella tiene en cuanto a derechos laborales. Creerás que aquí hay situaciones en las que
Hay muchas personas que son víctimas de fraudes con los empleadores, por ejemplo. Tú creerías Ujú. que algo así no pasa aquí, pero sí pasa y pasa mucho. Entonces, siempre estar promoviendo información con respecto a eso y también apoyo emocional, que es, hemos hecho colaboraciones con psicólogas, con terapeutas para poder, salud, para poder tener ese apoyo emocional que se necesita, ¿no? Entonces, a través de sesiones de networking hemos logrado que las chicas conecten entre ellas, que hagan nuevas amigas. Esa es la idea principal del proyecto. Entonces, sí, es lo que hemos venido haciendo. Ujú. Y de ahí Ay, nace. Ujú. ujú. Sí, yo conozco amigas en Canadá porque obviamente no es que ahorita me estoy enterando, ya te he visto hacer mucho, he visto sus páginas, he visto lo que hacen, sé que también dan workshops. Justo lo ataba con LinkedIn porque sé que ayudan también a armar como mejorar el CV, ¿verdad? En LinkedIn o tu Sí. página en LinkedIn para que pueda ser como más encontrable de alguna manera, de también que Ajá. tú puedas encontrar el trabajo que estás esperando. Es un gran propósito, Majo, y me parece que de alguna manera has logrado combinar, te estuviste, mira cómo es la vida, empezaste como en Price, trabajando en recursos humanos, te juntaste con Carolina, que trabaja en este tema justamente para inmigrantes, y has plasmado como tu historia propia de yo también migré y estoy acá y conseguí las oportunidades y también es como lo vives, o sea, tú dices que en LinkedIn se pueden encontrar oportunidades y tu trabajo actual lo encontraste ahí. Entonces Exactamente. es Sí. súper, como que todo el círculo va cerrándose y a mí me gusta mucho conocer de estas iniciativas y que la gente también y la audiencia de Marketiza y quienes se unen tal vez en este nuevo episodio puedan conocer estas oportunidades. Mira que a veces las personas necesitamos que otro, no debería ser así, pero tal vez sí necesitamos que otra persona de manera objetiva nos diga, ahí está el camino, o lo estás haciendo, o eres capaz, o esto Exacto. es lo que vales y deberías ir por esto de acá. Entonces, que ustedes sean de alguna manera ese puente para que las personas puedan llegar a cumplir también esos objetivos y seguirse desarrollando, me parece algo súper, un proyecto con mucho propósito y justamente súper lindo que conectes a mujeres de todas partes del mundo y que tu proyecto siga creciendo, Majo. La verdad es que desde que me acuerdo que cuando yo me enteré recién y recién lo sacabas, me pareció súper chévere. Bueno, que tengas, que podamos Muchas conversar un poquito gracias. también del proyecto acá. Y para ya ir cerrando, nada, quería preguntarte, ¿qué extrañas de Ecuador? Porque hemos hablado mucho de Canadá, pero bueno, tú eres de acá, eres del oriente ecuatoriano, y justamente, ¿qué extrañas? ¿Qué extrañas de este país que de alguna manera ya 5 años lo has dejado un poco atrás? Sí, obviamente extraño mucho a mi familia, pero creo que en sí del país, lo que extraño es, tú sabes, la comida, la gente, cómo nos tratamos, o sea, como nuestra cultura un poco, los chistes internos que uno tiene con las personas, esa cercanía que tienes de poder abrazarles, de darles un beso, ese tipo de cosas, ¿no? Como esa conexión que solo sientes con tu gente. Creo que eso es algo que extraño bastante. Por eso cuando veo MasterChef, me acuerdo que en los primeros capítulos que veía MasterChef era como que gente. Entonces, escucharles hablar y todos los chistes que hacen y todo, me encanta. Entonces, creo que eso, el clima también, el clima. El clima, yo viví por 10 años en Quito. Entonces, para mí el clima de Quito es espectacular, amo, amo. En cambio, aquí tenemos las estaciones muy marcadas. Entonces, Claro. el invierno frío, la primavera y todo eso. Pero sí tenemos verano y dura más de 4 meses el calorcito. Ah, Entonces, sí hay de todo un poco, solo es cuestión de claro. adaptar. Pero eso es lo que extraño más de mi país, la comida también. Es Sí, la la comida. Yo comida. creo que, no sé si estás de acuerdo, pero creo que en Ecuador tenemos la mejor comida del mundo. O sea, Me encanta. puedes irte a varios países, pero creo que acá es distinto, siempre es distinto. Y más la comida de casita, Sí, creo que es lo que más uno puede la extrañar. comida de mi abuela, sí. Eso. Pero ya me la voy a traer. Entonces, a la final todo tiene
tiene sentido. Entonces yo ahora estoy en la posibilidad de comprarle un pasaje y traerle cuando yo quiera. Entonces mi Ya, hermano se va a graduar de la universidad. Y tengo un hermano que está estudiando también aquí en Victoria. Se va a ya. graduar, entonces voy a traerle a mi abue para que nos acompañe. Ay, qué lindo. Esas cosas me llenan de full ilusión. Entonces creo que a la final el hecho de estar lejos hace que valores más el tiempo de calidad que tienes con tus seres queridos. Y que te dé esa ilusión de hacer cosas para estar nuevamente cerca de las Exactamente. personas que amas. Majo, Sí. para mí ha sido un placer tenerte. Yo siempre les pido a mis invitados que nos recomienden un libro y también una película que no necesariamente tiene que estar atada a negocios, a marketing, sino algo que a ti te haya dejado, que te guste por alguna razón en especial. Eh, Cuéntanos, ¿qué libro nos recomiendas que le puede servir a la audiencia? Hay un libro que me encanta que estuve leyendo recientemente, que no lo he terminado todavía porque al final como que requiere bastante trabajo profundo de interiorizar y me sé el nombre en inglés, no estoy segura el nombre en español. Se llama It Didn't Start With You, que es como habla mucho sobre cómo se conecta la historia que tienen tus antepasados o las vivencias que tienen tus antepasados con lo que tú estás viviendo ahora. Y tiene ejemplos muy claros de gente que ha vivido ciertas situaciones y a ti te puede estar pasando a la edad que tienes ahora. Lo mismo, las mismas vivencias. Y me parece súper interesante porque siento que a todos nos puede pasar algo así. Entonces es algo que te ayuda a profundizar mucho, a conocer más la historia de qué es lo que vivió tus abuelitos, tus bisabuelitos y cómo se conecta eso con lo que tú estás experimentando ahora. Entonces sirve mucho para como dejar ir o llevar a un nivel de conciencia más elevado y te permite liberarte de ciertas cosas. Entonces creo que ese libro me encanta y se lo recomiendo a muchas personas. Si es posible hacerlo con acompañamiento de un psicólogo mejor, porque obviamente llega a cosas muy, muy profundas. Mm. Entonces, creo que tener acompañamiento es súper bueno. Y luego, más que película, hay una serie que me encanta, que es Virgin River. Ya, River es un lugar para soñar. No sé si has ya, escuchado sí, sí, en sí, Netflix. sí, Y me sí. encanta porque las grabaciones son hechas en muchos lugares de aquí de British Columbia, que es donde yo vivo. Entonces, cada vez que veo la serie es como que, wow, qué hermoso. Incluso Es visité, no sé aquí, sí, conozco no ese sé lugar. Ay, si qué tú la chévere. has visto la serie He o visto has un escuchado. poco de la primera temporada, me vi. Sí, no Ajá, sé si recuerdas el bar de Jack's Bar. ajá, ajá. Ya, entonces visité ese lugar, queda como a 2 horas de aquí más o menos, y es un Wow. río hermoso y el agua es así preciosa y las montañas y es todo como súper, Ay, qué súper chévere. hermoso. Entonces, es algo que me encanta, ajá, de ver Bueno, como qué la loco. naturaleza, ajá, Qué sí. chévere, Majo. Como te decía, gracias por esas recomendaciones y para mí ha sido un placer tenerte en Marketiza Talks. Estoy segura que toda esta experiencia y esta historia que nos has contado de tu camino al llegar a Canadá, de estar allá, de lo que has vivido en estos 5 años, le va a servir a la audiencia, le va a servir a quien quiere emigrar, no sé si a Canadá, pero a cualquier otro país con estas claves y estas recomendaciones que a ti te han servido y que hoy por hoy estás en una posición bastante buena a nivel de trabajo, con lo que tú ya tienes una residencia, con tu esposo también, y es un ejemplo de cómo puedes ir construyendo con un plan claro y sobre todo con la actitud y la mentalidad que hemos mencionado a lo largo del podcast es la clave, esa buena Sí. actitud que nosotros podemos tener. Cuéntanos un poquito cómo te pueden encontrar en redes sociales y también a amigas en Canadá. Sí, claro que sí. Mi Instagram personal es @majopaezcanadá. Ahí yo comparto un poquito más de mi día a día, de cómo es mi vida aquí en Canadá. Y me pueden encontrar también en @amigas en Canadá. Y esa es nuestra cuenta de Instagram de la empresa. Y tenemos también nuestro website que es amigasencanada.com, donde pueden conocer más de nuestra historia, nuestra visión, nuestra comunidad, accesos a los links del grupo en LinkedIn y todas las cositas que estamos haciendo. También tenemos un blog donde compartimos cierta información. Y eso, Isa, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias, Majo. Y con ustedes nos vemos en un próximo episodio de Marketiza Talks. Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de todas las plataformas de audio
principalmente en Spotify, y también verlo en la plataforma de YouTube. Gracias por unirse y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias por acompañarnos en Marketiza Talks. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Te invito a seguirme en redes sociales como @marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketizamkt.com. Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la idea es crecer juntos.